incluso pensé, digo, a ver si iban hacia la peña y yo nervioso lanzó las bombas y el resto de la formación lanzó. Ese hecho ocurrió una vez. Se llamaba tiro de patrulla, más experimentado que la formación, tiene más entrenamiento. Hay que pensar que estos aviones van muy rápidos para esa época, son 100 metros por segundo. O sea, cualquier error de apreciación, son las bombas 100 metros más allá, 100 metros más acá. Eso significa tirarlas todas fuera del pueblo o todas dentro, o en Castellón incluso. O sea, me acuerdo entonces eran tripulaciones muy entrenadas y se llevaba por imitación. Él ya se levantaba un poco, porque después, si él tira y el otro tiene que tirar cuando lo ve tirando, ese pequeño retraso se entrenaban para eso. Y no, tampoco es, la dirección del bombardeo nos saca afuera, no hay nada. O sea, más allá de Rosell, en esa dirección, no hay más. Bien, lo de que hablamos de Castellón. Aquí tenemos, bueno, el hospital, los bombardeos. Normalmente aquí se puede ver qué le pasaba al hospital. La aviación italiana le pilló mucho cariño a la estación de tren, siguiendo esas consignas, el bombardeo de las comunicaciones. Ellos buscaban la estación, poner la parte de arriba, sin utilizar esa vía tan importante. Hay que pensar que en esa época el transporte por carretera era limitado, las carreteras eran lo que eran. Entonces, fuera del transporte, el avión, cargaban un poquito. Fuera del transporte que podía enviar un ejército de un punto a otro, víveres, municiones, la gente, combustible, el tren. Entonces, reventando las vías férreas o los puentes, vamos, dejabas a un ejército amputado, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí lo que les decía, ahí se ven los depósitos de la causa. Estaban al solar de ahora mismo. Entonces, ¿qué le pasaba al hospital? Que cada vez que querían bombardear la estación, pues por un lado o por otro, pues le iba justo. De hecho, lo alcanzaba varias veces. Aquí es una foto muy conocida, que se ve, la ampliamos y ves varios impactos en la parte, digamos, lo que antes era el psiquiátrico. La parte psiquiátrica, bueno, ahora también lo es, me parece, ¿no? La parte de atrás, bueno, medio. Sí. Y lo que os decía antes de que ese día, por desgracia, por testimonios y por más investigación, iban a hacer un refugio en el hospital. No les dio tiempo, veían que por coste ni por tiempo podían resolverlo. Entonces decidieron los enfermos bajarlo de abajo. A veces el que de las bombas consiguió meter hasta allí o a saber qué pasó. Me parece que todos los que había allí no quedó ninguno. Y todos eran los que en ese momento estaban. O sea, desastre. Bien, como conclusiones, después de todo esto un poquito. O sea, el bombardeo, la investigación empieza en Rosell y acaba en Castellón. Entonces, si damos vueltas aquí. Bueno, hay un tema también muy interesante, que se me escapa. El tema humano. A raíz de la investigación me salió una persona, una niña, que falleció aquí, y me ponía el proveniente del bombardeo de Rosell. Nadie sabía nada de esta niña, de hecho no estaba ni contabilizada en la lista de víctimas. Y bueno, me salió, conseguí localizar hasta su hermano, con mi tía, de Córdoba, de Palma del Río, va a ser exactos. Y ahí me salió todo una historia muy apasionante, muy triste, pero muy intensa, que era lo de los refugiados. O sea, las personas que se evacuaban conforme el frente iba avanzando. De esa gente, pues bueno, de Palma del Río, Córdoba, Málaga, Almería, Valencia, Castellón, para que al final acabara a morir la cosa. Es muy tremendo. Es un tema que da para mucho. Bien, como conclusiones, para que ustedes se vayan con un... Se acabó mucho, entonces para reforzar los puntos, digamos, interesantes de este libro. Estamos hablando de un bombardeo inédito a nivel documental. Insisto en eso porque el parque de guerra se conoce. La gente dice, bueno, Vicente, no hay inédito. Sí, pero esa información, ¿cuál es? Que se bombardeó el pueblo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién? Nada. ¿Vale? O sea, a nivel documental, me refiero a un documento como tal, hasta que yo no levanté esto, nadie le encontró ninguno. Los hay, algunos, por fortuna se encuentra algo más. ¿De acuerdo? El archivo de Salamanca, una lista que precisamente se hizo digamos, para, no sé decir, quejarse o presentar una reclamación ante el Comité de Intervención
Entonces la República hizo un listado de poblaciones bombardeadas, víctimas, bueno, un poco basándose en los informes de defensa pasiva, y allí aparece bombardeados. Pero bueno, eso es un documento que estaba en el archivo de Salamanca y en otra en el archivo de no sé qué embajada, pero hasta que no lo levantamos tampoco. Bien, algo tremendo que es, realmente se puede demostrar que equivocan el objetivo. Porque en el libro, en el diario de las cuadrillas, que conseguimos encontrarlos en los archivos militares de la náutica italiana, resulta que allí corrigen el nombre. Participan aviones de dos escuadrillas. El diario de esta tacha lo que hay debajo y pone Rosé, y el diario de esta no lo ha tachado y pone la seña. O sea, iban a por el pueblo, no sé qué parece aquí. Es algo increíble, porque la fotografía está oblicua, está en vertical. Y cuando ya han bombardeado, el pueblo ha desaparecido, o sea, no se ve. Dan la vuelta, giran la cámara y hacen la foto, sí, se ve el pueblo. O sea, la visibilidad era correcta, no se engañaban. O sea, los veían a los dos sin ningún problema. O sea, podemos demostrar que se equivocaron, porque los diarios lo reflejan. El diario Escuadrilla, para que ustedes lo entiendan, esta gente hacía información de inteligencia, orden de misión, luego hacían un informe, posmisión, con los resultados, pues las bombas, el tiro a resultado corto, o cuando han fastidiado un avión, todo lo reflejaban. Y luego, aparte de eso, hacían un diario, si fueran los típicos diarios de entradas de comunicación caminantes. Y allí explicaban, hacían un pequeño resumen de eso. Y es lo único que ha sobrevivido. Por eso demostramos que, aparte de eso, estamos hablando de un bombardeo brutal. O sea, ellos se dan cuenta que lo han viciado y dicen, esta información que yo llegue. Porque las aviaciones, tanto italianas como alemanas, hacían diariamente un parte la lista de lo que habían hecho. Pues hemos bombardeado aquí, 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 aquí. Y esa información es la que llegaba aquí a Estado Mayor franquista y es la que se conserva en el archivo del Ejército de Aire, el archivo histórico. Claro, como ya los italianos no lo cuentan, aquí no aparece. Por eso no hay ningún libro que pueda hablar de bombardeo de Rosé hasta que no ha salido esto. Bueno, según lo que colaboré en su momento, lo de que caer, pero... Bien, otra cosa muy tremenda, muy interesante, la circunstancia del entierro, es algo increíble la suerte que tuvo esa población. Otro punto que, digamos, para destacar, para que ustedes se queden con la idea de todo este rollo que les he soltado, ese bombardeo no se puede justificar por azar, por improvisación. Ya, está demostrado que el trabajo ellos lo hacían bastante en serio, por más que se diga que los italianos hacían no sé qué. Su aviación trabajaba de una forma, por lo menos la de bombardeo, bastante profesional. Y eso es muy claro. El avión de caza puede hacer sus piruetas, el tío está solo, puede hacer entre comillas lo que le da la gana. Si se queda aislado, claro, en un techo de nubes, se separa de la formación, si quiere se va a su pueblo. La forma de hablar, pero, ¿me entienden? No tiene esa libertad. De hecho, algunos desertan. La función de bombardeo, formación cerrada, y se ven unos a otros. Aparte es un equipo entero, no son unas personas. Esos aviones llevan 6 personas dentro. Eran aviones que tenían muy poquitos. O sea, eran muy valiosos. Tragaban gasolina por la base de bien. Aceite también. Y la comida hay que traerlas. Bueno, todo. Combustible de aceite aquí no se producía. Entonces eran, vemos como joyas, ¿no? Había que mimarlos. No despegaban, decir, vaya, qué bombardeo. No. Si levantaban el vuelo era porque su misión había sido estudiada. Y era rentable. De alguna forma. Política o militarmente. Causas meteorológicas, pues tampoco. Por fortuna tenemos la segunda fotografía del bombardeo, que vemos que hay visibilidad directa. Entonces no se puede excusar diciendo que había un techo de nubes, eso lo vieron claro y no lo vieron bien. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, de todo esto, pues un fallo humano. Es la única explicación que le puedo encontrar. Porque una cosa que me he comentado, que el jefe de la unidad que vuela ese bombardeo es el teniente coronel, tampoco es que sea un sargento, y es el jefe de toda la unidad. Esa unidad, en ese momento la 29 grupo, o sea, de las fuerzas italianas de la península, los que llevaban en el avión, el Sabia 79, el más moderno que disponía, era eso. Era un tío bregado, con muchas misiones de vuelo a sus espaldas. Antes de venir a la guerra civil había batido hasta récords aeronáuticos con ese avión. O sea, estamos hablando de personal, digamos, muy veterano. Pues también elimina de su historial, lo conseguí, que se observa su historial, Rosell
participan 2 misiones ese mismo día y lo de Rosell no aparece simplemente. O sea, él mismo se dio cuenta que eso no le interesaba. O sea, en su propio historial, en teoría es privado, eso está ahí, y se puede ver ahora, 80 años después. No es un documento que se genera para que al día siguiente uno lo saque en un periódico. Por tanto, repito que es un bombardeo. Se tiende a pensar que los bombardeos importantes, entre comillas, por desgracia, son los que tienen muchas víctimas, son los interesantes. Pero bueno, este es un caso que una pequeña población, por fortuna para ella, el número de muertos siempre es una tragedia, pero limitado, visto a los daños, pues resulta, yo creo que es una investigación muy interesante. Y bien, gracias por estar aquí. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Tengo una duda de que el gobierno fascista Sí. no sepa los bombardeos de los pueblos de la provincia. Eso es verdad porque creo que dicen que no conocían los bombardeos. Lo sabía. Lo sabían. A ver, puede pasar el caso este de Rosell. Los italianos eliminan a Rosell de la lista que envían por telegrama, entonces ellos dicen, vale, apuntan, porque no tengo aquí las diapositivas, pero por qué no he querido hacerlo muy extenso. Sino, entonces, este bombardeo en concreto pasa desapercibido. O sea, ellos sí que pueden decir que no sabían que habían bombardeado Rosell, pero todo el resto, yo cuando los he comprobado, sí. Está. Una cosa, vamos a ver, si el jefe de operaciones, por ejemplo, que, entre comillas, yo no entro en política, dijeron que liberó Barcelona a Yagüe, ¿qué general tenía el teatro de operaciones aquí en esta zona? Porque su cuartel general, aunque lo hicieron los italianos, lo hicieron los alemanes o sus subcordas, debía tener conocimiento de algo, de las Sí. operaciones que se realizaban. A ver, aquí hay dos cosas. Hay como en dos tipos de misiones. Hablamos de avión, el avión que era, entonces se llamaba Gran Bombardeo, ¿de acuerdo? Eran los aviones más capaces de su época. Hay dos maneras de que esos aviones levantaran el vuelo. Uno era por una misión, por una orden general que le daba cierta libertad. Esa orden número 1 del 25 de febrero del 38 dice: machacar las comunicaciones Valencia-Barcelona, camino a Cañiz, no sé qué más, por un montón de cosas. Entonces no pone objetivos concretos, sino que les da manga ancha a la aviación, por ejemplo, de las Baleares, que es la que se ocupa de martirizar toda la costa mediterránea. Entonces, digamos que no les dice tal día bombardear esto, sino que les da un poco como de manga ancha. Entonces, ahí sí que puede ser que, digamos, autónomamente la unidad vaya un poco a su aire. Puede ser, pero la otra no, la otra son la típica misión que te piden bombardearme al Cañiz porque hay no sé qué, no sé cuántos. Pero no reportan entonces, estos italianos, estos alemanes, no reportan al cuartel general que lleva eso, Ellos en español me refiero. Sí, lo que solían hacer eran unos resúmenes muy escuetos. O sea, era más una lista de misiones lo que habían hecho que con detalles. Pero sí, ellos diariamente, a veces había un retraso, pero ellos, digamos, de su tarea diaria, llamémosle así, enviaban información. O sea, me refiero que el alto mando franquista, el Estado Mayor del Ejército de Aire franquista, tenía conocimiento de que los italianos el día 27 de marzo bombardearon Forno, Rosell, Reus, Torredembarra, no, creo que hubo 5 o 6 bombardeos solo por la aviación italiana. Sí. Bueno, Vicent Ramon, enhorabona pel treball que has fet i moltes Gràcies. Tinc que dir, entre parèntesis, que jo mos coneixem de tota la vida perquè soc de Rossell. Jo te volia preguntar, des que tu has fet la presentació del llibre al públic, quina impressió, quin impacte has tret? La gent sabia, tu has sentit si algú s'havia plantejat alguna cosa, se comentava, o com ha impactat això en el poble? Home, el poble se n'havia sentit parlar, però què passa? Que la gent realment que ho vol viure és que no en queda, per desgràcia, amb llei de vida. Estan morint ja. Aleshores, la informació bona, realment... El boca a boca esta se va quedar no... Bueno, perdón, simplemente que está preguntando que... Que no entenem. Sí, claro, se lo empecé a hablar, no hay problema. La población se sabía, de hecho, pero se sabía de la forma, de hecho se pensaba que fueron los alemanes, porque se veía claro hacer los franquistas echando leches, perdónenme, enseguida ocupan el aeródromo de la Senia y se instalaban en el fondo de ahí. Entonces, por ejemplo, en mi pueblo, en mi casa, estaban las escuelas que ahí estaba
entendemos, cuando hemos encontrado documentación fuera de fotografías, algún tipo de servicio de vehículos. Siempre hay camiones y un cisterna que se fastidió para que no está Rosell. Se podría haber un taller de reparación de vehículos de camiones, me refiero, y de cosas de estas. Entonces, quizá por esa contaminación, la gente yo siempre lo oía bien, que habían sido los alemanes. Bueno, pues al final, han sido los italianos. Documental que van fer de Nassau, un documental que han fet, la impressió que s'ha tret és que també es pensaven que eren els alemans i ara pues... Bueno, es que eso es un altre tema, Bueno, pero lo de que la gente se crea en... A ver, es que hay una cosa que está clara. Esto, el que por desgracia le cayó el pepinazo encima, si sobrevivió a ello, de todo esto no sabe nada, claro. Es algo que se ha dedicado, o sea, lo sabrá ahora con Miguelito. Prefiero que la gente que está a pie, yo con mi padre lo hablaba 10 veces, que él estuvo en la guerra, y además del principio de cabo a rabo, y muchas veces hablábamos eso, que claro, él no sabía. O sea, puede contarme el día a día. Estuvo por la zona del Teruel también. Pero él, ¿por qué estaba su unidad allí? ¿Y por qué les dieron orden de avanzar o orden de replegarse? Era un soldado. Yo me refiero que lo normal de la población, lo que es confiable cuando haces, recoges información de memoria oral, de los testimonios de la gente que vivió aquello, lo que es de fiar, lo que te cuentan de lo que ocurrió en ese momento. Y lo que ocurrió después como consecuencia. Pero cuando uno te dice, no, aquellos que fueron los alemanes, ¿cómo sabes eso? Si no, me ha costado a mí 2 años encontrarlo. Y yendo a los archivos y peleándome allí, vamos, dándolo todo. Ahora, eso sí, mucha gente, pues, bueno, de la niña esta, la pude hacer la correlación con una persona que me contó, pues sí, una niña con una herida. Pues bueno, ya la tengo, esta es. Nadie me había dado una referencia. Ya que la gente se conoce y tampoco, pero con la confusión y todo lo que pasó allí, o sea, que la memoria oral a veces igual ayuda que te la lía, ¿eh? Eso siempre mucho, porque hay gente que dice, no, yo solo vi 2 aviones, entonces yo vi 4. Yo siempre digo lo mismo, yo no estuve allí. Me tengo que basar en lo que se pueda probar. Y lo demás lo dejamos ahí, como pudiera ser. Bueno, pues en un testimonio, te habrás leído el libro, de uno que bueno, parece ser que le engancharon con un mensaje cifrado en la seña, que era de la línea de autobuses. Lo engancha y bueno, se lo van a Barcelona a ver qué cantaba y no se bombardearon a Rosell. ¿Podría tener relación? Pues más que probable, de hecho es la teoría más cercana que veo. Pero como no hemos podido comprobar nada, pues ahí se queda ahí, en esa suposición. No sé si te he contestado. Sí, sí. Hay una cuestión también, ya extendiéndome al norte de España, el bombardeo de Guernica. Parece ser que el gobierno fascista decía que fue bombardeada por la República. Sí, entonces lo afirmaron. Eso fue tremendo porque hubo gente que se lo creía. O sea, hubo una cantidad de controversia Sí, ahí se cayó mucho con el tema de Guernica. Se sabe positivamente que fue una aviación alemana con unos armamentos súper dotados de una tecnología fantástica. Y no se vaya tan lejos, aquí en Nules pasó exactamente lo mismo. También, Nules, cuando ellos la ocupan, la encuentran y no queda una pared. Entonces ellos dicen, claro, yo también pienso que a veces puede ser que lo que decimos, con ese cruce de mensajes que se iban enviando a la información, a lo mejor sus unidades no habían bombardeado Nules, pero a lo mejor los alemanes se callaron y alguna vez sí. Podría ser. Intento, digamos, buscarle una explicación lógica. Pero bueno, la cuestión es que ellos llegan a Nules, no encuentran que aquello está, es una ruina, 80% de la población arrasada. Un desastre increíble. Ellos dicen que eso no lo hemos hecho nosotros. Porque entonces, como maniobra propagandística, acusan a que los republicanos en Reykjavik han dinamitado la iglesia, no sé qué, no sé cuánto. Ahí se genera también nuestro Guernica aquí en Castellón. Sí. Pero bueno, Guernica por fortuna es a la altura que está estudiado, como un bombardeo de la edición Cóndor. Bueno, fue varios bombardeos, mejor vamos a decirlo bien. No fue un bombardeo de un tirón como este, sino que ya por la mañana bombardeó un primer avión, luego bombardeó un italiano, luego bombardeó otra vez. Una serie de cosas allí ahí. Pero bueno, también allí hubo mucha propaganda y mucha gente que por desgracia pues, se aprovechó de ese río revuelto.
para generar ahí una serie de polémicas y cosas que dices. Yo personalmente estoy de No acuerdo. pudo ser un error del servicio de inteligencia. ¿Perdón? No pudo ser un error del servicio de inteligencia. Lo sé. Hombre, es que tenemos el diario de escuadrillas de los 4 aviones que ¿Sí participan. quizás podía ser una intoxicación para salvar el aeropuerto de la Senia? No, estaban desmantelando ya. Yo creo que tienen que saber que eso ya no era una amenaza ni era nada. De hecho, lo que les interesaba era lanzar la bomba ahí. Porque ya veían que lo iban a ocupar enseguida. Y con ese hombre que ha dicho de Barcelona, se lo llevaron a Barcelona y tal, ¿no pudo el hombre a lo mejor, no sé, intentar desviar el asunto de algo que quería proteger? Son esas cosas que, pues, quién sabe, Se a lo queda mejor de en aquí el 20 aire, años alguien encuentra en un archivo de no sé qué, en un interrogatorio, y a lo mejor sabe algo. Yo esas cosas las dejo siempre abiertas. La historia, salvo hechos que estén ya muy cerrados, está para ser reescrita. Pues sí, pues ya sé. De hecho, a ver, es que no tiene ni pies ni cabeza esto. O sea, uno mira un bombardeo con gente experimentada que llegaban. Estamos hablando de gente que estaba volando todos los días, en varias misiones. O sea, hacían rotación de pilotos, pero Cupini, o sea, teniente coronel ese que he dicho, se volaba en todas. Ese tío volaba 2 o 3 veces al día. Conocía más de una unidad que iba apoyando a los franquistas en su avance en la campaña de Aragón. O sea, que no es el típico piloto que bombardea siempre el puerto de Barcelona. Que era la forma del puerto, se lo conoce, o Castellón. Muy fácil, ¿no?, de identificarlo. ¿Mira? ¿Qué pasa? El Castellón, la forma típica del paseo de Ribalta, la línea férrea como corta la ciudad como si fuera un cuchillo, se ve aquí, Parque Ribalta, la Plaza de Toros, la forma de horquilla del hospital, el cementerio afuera. O sea, quien volara 2 veces a Castellón, un buen tiempo me refiero, lo tenía que tener fichado aquí. Y dice Castellón, dice Pozo de Tarragona, dice Barcelona, pero esa unidad italiana estaba apoyando en ese momento esa otra que bombardean. Todos los pueblos de Teruel bajan a Rosell y siguen bombardeando la zona pequeña. Pero aparte iban avanzando con el frente, o sea, bombardeaban a la retaguardia inmediata. ¿Qué significa eso? Que eran pilotos que tenían que aprenderse todos los días una orografía nueva, un mapa nuevo. Gente muy curtida. No el típico piloto que siempre hace lo mismo, que al final lleva como un rural que decimos aquí, se lo conoce. Como saques de ahí, bueno, nuestros tíos igual bombardeaban en una población, bombardeaban en la montaña, una cuota ocupada por los republicanos. Todo eso hace que cualquier aspiración ideológica se tambalee, la verdad. Y la gente del pueblo, ¿qué ideología tenían para que pudieran? Había tirando republicanos, evidentemente, pero se no. allí campesinos, se dedicaban a la tierra. Sí. Un pueblo agrícola correcto de la época, sin ninguna industria, aceite, lo único que vendían, el resto era autoconsumo, un poco más. Sí, bueno, mira, las señas es algo, pero se le tocó a la China, se casi la tragedia. ¿Vive gente todavía que ha vivido el bombardeo? Sí, poquita, pero queda. Y durante muchos años no han sabido quién les ha bombardeado. Correcto. Y de hecho había personas que cuando fui a hablar con ellas, había una mujer, Paquita Fontán, su marido me dice, perdéis el tiempo que no va a querer hablar con vosotros. Dice, porque no ha hablado nunca de eso. Ha perdido toda su familia, como dice. Y para nuestra sorpresa, Pablo dijo, ya está bien, esto si me muero yo me lo llevaré, no lo sabrá nadie. Claro. I sort que ha parlat, que ara està en el cine. ¿Sí? I sort que ha parlat, que està en el cine. Bueno, sí, eso es esa parte también es una cosa que también quiero recalcar. Cuando uno hace una investigación de este tipo, asume un compromiso personal muy importante. Esto no se trata de un juego de fichas. 5 muertos para aquí, 5 muertos para allá. No. Hablamos de personas. Personas que conocemos físicamente. Hay una relación, no sé cómo decirlo, no. Cuesta más frivolizar y hacer el tonto. No sé si me entiende. Se crea una conexión que te hace que asumas una responsabilidad y tú mismo te autoimpongas el decir, o lo hago bien o no lo hago. Porque hay una gente, ¿cómo decirlo? Te debes a ellos, les debes, ¿no? Te han ayudado, han prestado un testimonio como esa mujer que no ha llevado en su vida de eso, de robarte
que le causaba. No sé, estás obligado a hacerlo bien, a no contar chorradas, no sé cómo decirlo. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que difícilmente ocurrirá en otro tipo de libros. En esto se crea un nexo muy especial. En estas cosas. ¿Me preguntabas? Tú no me preguntes que llega ahora, ¿eh? Te tengo que contar todo. Repítelo si Lo siento. Bien, pues gracias a ustedes por estar aquí y aumentar los papeles de votar. Muchas gracias, de verdad.